Vengo de una familia que ha vivido muchas experiencias sobrenaturales. Me cuentan que todo esto empezó porque mi abuelo materno hizo algún tipo de pacto y pues eso terminó ligando a toda nuestra familia a este tipo de cosas. En mi caso, la verdad es que no me han pasado muchas cosas directamente. Por alguna razón, todo ese mundo parece evitarme. De hecho, cuando estoy con familiares a los que sí les suceden cosas extrañas y yo pregunto por qué a mí no, hasta me regañan. Siempre me dicen que no es algo divertido, que no es algo que uno deba buscar o desear. En fin, a pesar de todo, sí hubo 3 ocasiones en las que me pasó algo a mí. Directamente esto fue cuando era muy niño. Hoy ya tengo 36 años, así que ha pasado mucho tiempo. Lo primero que me contaron mis tías, mi mamá y mis abuelas, que en paz descansen, es que cuando yo era un recién nacido, las brujas intentaron secuestrarme. De esos intentos, hay 2 que siempre me han causado un miedo profundo por pensar en qué tal si hubiera pasado. La primera vez fue cuando tenía como 6 meses. En ese entonces, mis papás vivían en casa de mi abuelita paterna, en un cuartito que les habían construido en la parte de atrás de la casa. La casa de mis abuelos era pequeña, pero el terreno era enorme. Lo que pasó esa noche fue que mi mamá se despertó asustadísima, porque, según dice, no me sintió en la cama. Solían acostarme en medio de ellos 2. Empezó a gritar desesperada: ¡El niño! ¡Se han llevado al niño! En ese momento, todos los que estaban en la casa salieron corriendo hacia el frente. Nunca me han dicho exactamente quiénes estaban, pero corrieron todos juntos. Y ahí estaba yo, a 1 o 2 metros del portón de la entrada, completamente dormido. No estaba llorando, no tenía ningún rasguño, nada, simplemente estaba ahí, dormido, pero me cuentan que me había orinado y que por eso me dejaron ahí. La segunda ocasión fue cuando tenía como 1 año. En ese tiempo mi mamá y una tía paterna habían ido a visitar a mi abuelita materna. Mientras mi mamá entraba a la casa a dejar todas las cosas, la pañalera, la carriola, todo ese lío, mi tía se quedó afuera conmigo. De repente, vio a 2 mujeres. A una la describe como muy alta y delgada, de casi 2 metros, y a la otra muy bajita, de quizá 1,5 metros, pero muy gorda. Ambas estaban vestidas completamente de negro. Estaban bastante lejos de ella, mi tía calcula que a unos 50 metros, y desde ahí le gritaban: «Andanos al niño, dánoslo, o si no, tú también sufrirás». Mi tía me cuenta que sintió un miedo terrible, un pánico que no puede describir. Sentía como si una fuerza invisible la estuviera jalando hacia ellas. Pero mi tía, como la mayoría de mi familia que somos cristianos, se puso a orar a Dios con todas sus fuerzas. Dice que pasaron unos minutos, que para ella se sintieron como horas eternas, hasta que sintió que alguien la jalaba hacia atrás y la metió a la fuerza a la casa de mi abuela. Cuando todos la vieron, estaba pálida y temblando. Tenía los brazos y las piernas llenos de rasguños. Lo único que pudo decirles fue: «Querían al niño, no se los quise dar y me rasguñaron». Le tomó un buen rato tranquilizarse. Después de ese evento tan aterrador, afortunadamente, ya no me pasó nada similar. La tercera y última experiencia directa me ocurrió cuando tenía 4 años. A esa edad ya era un poco más consciente de las cosas que pasaban a mi alrededor. Todavía vivíamos en casa de mi abuelita paterna y en esa ocasión mi mamá estaba embarazada de mi hermano. Yo seguía durmiendo en medio de mis papás. Supongo que eso los hacía sentir más seguros y a mí también. Recuerdo que eran como las 6 de la mañana. Yo siempre me levantaba muy temprano de niño. Mis papás me decían que no me moviera de la cama hasta que ellos se despertaran, así que me quedaba quietecito entre ellos. Esa mañana me desperté como de costumbre. Mi mamá ya casi cumplía los 9 meses de embarazo, o al menos eso creo yo, porque su panza ya era muy notoria. De repente vi una luz muy potente pasar por fuera del cuarto. A pesar de que teníamos cortinas gruesas que bloqueaban casi toda la luz de afuera, esta era tan intensa que se notaba perfectamente. Era extraña, porque la veía incluso a través de la pared donde no había ventana, pero por alguna razón no me deslumbraba, no me lastimaba los ojos. Podía verla claramente. Vi cómo esa luz se detuvo justo afuera de la pared, del lado donde estaba acostada mi mamá. Luego simplemente cruzó el muro y se posicionó justo encima de ella. Nunca le vi una forma específica a esa luz
No tenía rasgos definidos, pero yo sentía que era como un rostro. Sentí o vi como me estaba mirando fijamente a mí, luego miró hacia la panza de mi mamá, hacia mi hermano, y después de nuevo a mí repitió esto varias veces, alternando su mirada entre nosotros dos. Luego, la luz dio una vuelta completa alrededor de la cama, y así como llegó, se fue, desapareció. Curiosamente, en ningún momento sentí miedo. No fue una experiencia aterradora, pero sí sentí que fue algo muy muy raro, algo que no podía explicar. Después de eso ya no tuve más experiencias directas. Como les decía al principio, parece que estas cosas ya no me buscan. Pero la historia de mi familia está llena de anécdotas. Tengo muchísimas más, aunque no son mías, sino de mis primos y tíos. Si les interesa, con gusto se las puedo contar en otra ocasión. Espero que les haya gustado mi historia. Gracias por escucharme. No olviden seguirme para más relatos.